periodo comunista. Este periodo es muy importante en la vida sindical de San Bruno porque logran ellos una organización muy avanzada, es decir, nombran grupos de comisiones, logran organizarse, logran también muchos cometidos como es la reducción de las horas de trabajo de 15 horas a 8 horas, logran también en ese periodo, logran tierra, que era otro de las demandas que tenían en aquella época. Logran en aquella época más de 400 hectáreas, incluso el libro dice 480 hectáreas, y posteriormente les dan más de las haciendas de lo que entonces era el río de Pentequera y la hacienda de Lucas Martín. Ahora, pasa el tiempo y ¿quiénes los hacen mártires? Aquí la pregunta sería, ¿quiénes los hacen mártires? Porque, pues mártires, ¿por qué? Es el sindicato de aquella época, el sindicato comunista, quien precisamente abandera su movimiento, utilizando también la figura de estas personas. Estos obreros de la fábrica de San Bruno no fueron las únicas personas que murieron. Años antes, también en los inicios del sindicato en 1908, también hubo muertes, también a mucha gente fue condenada al destierro a Quintana Roo, y en la época del comunismo también hubo varios muertos y varias personas de ellos, principalmente los líderes, fueron llevados a las Islas Marías. ¿Sí? Incluso años antes de que los enviaran, algunos de ellos estuvieron en México en algunas otras cárceles. Entonces, el periodo comunista es un periodo en el cual el sindicato de San Bruno brilla, se hace líder de este movimiento. Es un estudio de caso, como dice la maestra Onelia Domínguez en sus escritos, y donde ellos logran un desarrollo enorme, principalmente en organización, porque en esa época es cuando el sindicato le pone nombre a la colonia, le pone el nombre de un profesor socialista que es Francisco Ferrer Guardia, le pone el nombre a las calles, precisamente la de los mártires del 28 de agosto, excepto la de el exgobernador Delfino Victoria, que está precisamente al centro de la colonia. Que bueno, esa es otra historia para comentarle. Pero ¿quiénes los hacen mártires? Definitivamente el propio sindicato. El propio sindicato es el que se apropia pues de esta historia que muchos años después se siguió manteniendo ya en otro esquema, ya en un sindicato completamente alineado al gobierno, un sindicato ya a modo con sus líderes que tuvo en todos sus periodos. Nacen entonces con líderes que hoy conocemos como líderes charros, tiene por ahí varios, y se acaba definitivamente el movimiento comunista, un movimiento que fue de terror en el barrio, porque el ejército vino varias veces, hubo asesinatos, hubo represión por parte tanto de la CROM de aquella época, del sindicato alineado, y por parte también de las autoridades de acá. Se rumora incluso que luego del asalto o antes del asalto del 8 de agosto se había desarmado incluso a la gente de la fábrica de San Bruno, pues. ¿Qué tan cierto es como está? Bueno, mire, definitivamente hay mucho desierto en esto, por testimonios de obreros ya antiguos que han dicho que en aquella época precisamente el gobernador, el que estaba en turno, que fue el coronel Adalberto Tejeda, armó a los campesinos de aquella época, y fue precisamente él mismo el que días antes de que sucediera este asalto recogió las armas. Entonces, cuando llegan estas personas, pues obviamente encuentran totalmente indefensos a los trabajadores dentro de la fábrica. Mire, este testimonio no está asentado en el libro del sindicato,
esto más bien ha pasado de boca en boca. Hay testimonios, no nada más de uno o dos obreros, de muchos, donde afirman que efectivamente eso sucedió. Las armas fueron recogidas. Ese día se encontraban totalmente indefensos y pues no pudieron hacer nada en contra de estos bandidos. Se dice que fue uno de apellido Franzoni, otro Cruz Arenas y por ahí se me escapa el nombre de otro. Nombres que hoy en día los apellidos persisten, Los apellidos persisten. Han cambiado quizá nombres propios, circunstancias, pero los apellidos ahí siguen, Y las personas, estas personas obviamente también dentro de la política, dentro de la sociedad que hoy en día, de hecho convivimos todos porque tanto herederos de los mártires, la herencia, hijos, sobrinos, etcétera, y también